Hola a todos, mi nombre es Ignacia García, soy estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad de Talca y lo que vamos a revisar hoy día en este video corresponde a la base de la dermatología, la cual consta de las lesiones elementales y vasculares de esta área. Nuestra hoja de ruta nos indica que primero vamos a revisar las lesiones elementales primarias, diferenciándolas en los tres subtipos que existen, las que solo encontramos modificación de color y las que encontramos contenido sólido o líquido. Luego revisaremos las lesiones elementales secundarias. Y por último, pasaremos a ver las lesiones vasculares, donde pondremos énfasis en dos lesiones vasculares que son más frecuentes en la infancia, que corresponden al hemangioma y a las malformaciones vasculares. Por último, vamos a integrar toda esta información en base a ciertas preguntas que fueron recopiladas de EUNACOM de años anteriores. Entonces, para partir, antes de comenzar a hablar de las lesiones elementales en sí, hay que saber o recordar que la piel está conformada por tres capas, donde las más superficiales corresponden a la epidermis, luego le sigue la dermis y por último la hipodermis. Entonces, cuando nosotros hablemos de una lesión que sea más superficial, va a estar en el estrato epidérmico o incluso dérmico, y cuando hablemos de una lesión que es más bien profunda, va a estar localizada en la hipodermis, que también es denominada tejido subcutáneo. ¿Por qué es importante conocer las lesiones elementales? Porque para que el médico realice el diagnóstico en esta área, se requieren ciertas características, como por ejemplo que se conozcan las lesiones elementales y luego así poder describir su color, su forma, dónde están localizadas y cómo están localizadas. Así como una frase está formada por palabras, la unidad de mínima comunicación en el área de la dermatología corresponde a las lesiones elementales. Entonces, además de ser un tema bastante importante para realizar un diagnóstico completo, también es importante para que se puedan comunicar entre diferentes doctores y dermatólogos. Entonces, primero tenemos lesiones elementales que son primarias y otras que son secundarias. Las primarias se definen como aquellas lesiones que surgen en una mucosa que antes era normal, no tenía ninguna alteración, era piel sana. En cambio, las secundarias derivan de las lesiones primarias, o sea, surgen a partir de una piel que ya estaba alterada. Y aquí tenemos la importancia de la consulta temprana, porque la pesquisa va a ser más fácil para el doctor a medida que el paciente consulte antes, porque va a estar más clara la lesión primaria. Y a medida que pasa el tiempo, van a ir confluyendo diferentes lesiones secundarias que van a hacer un poco más difícil el diagnóstico. Por eso es la importancia de la consulta y la pesquisa temprana en esta área. Tenemos las lesiones elementales primarias entonces, que eran las que se formaban en piel que previamente estaba normal, no había ninguna alteración, y tenemos tres subtipos de lesiones elementales primarias. Aquellas en las que solo encontramos modificación del color, que son las que vemos acá, las máculas y las manchas, las que tienen contenido sólido, que son estas 6 que vamos a revisar a lo largo de la presentación, y por último, aquellas que tienen contenido líquido, donde están estas tres. Para comenzar, las lesiones elementales primarias en las que solo encontramos un cambio en su color, solo van a ser visibles, pero al momento del tacto obviamente no se va a sentir nada porque solo cambia el color. Tenemos que se dividen en dos clasificaciones. Tenemos que cuando las dividen según su tamaño, tenemos la mácula y la mancha, que después la vamos a revisar en qué se diferencian, y también tenemos según su color. Pueden ser lesiones vasculares o lesiones pigmentarias. Las lesiones pigmentarias se deben a pigmentos endógenos o exógenos y tenemos que pueden ser modificaciones de color que van a ser acrómicas, que pierden el color, hipocrómicas o hipercrómicas, ¿ya? Y en las vasculares tenemos eritema, púrpuras y otras que después las vamos a revisar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, según el tamaño primero, tenemos la diferencia entre la mácula y la mancha. Ninguna es palpable, son lesiones superficiales, como vemos en estas imágenes. La diferencia es que la mancha es más grande, mide más de 1 centímetro, a diferencia de la mácula, que mide menos de 1 centímetro. Según la clasificación del color, tenemos acá, por ejemplo, manchas acrómicas, que son características de esta patología, que es el vitíligo. Aquí tenemos la pitiriasis alba, manchas hipocrómicas. Y por último, aquí las manchas color café, que esto es una mácula que va a ser hipercrómica. Luego pasamos a las de contenido sólido.
¿Por qué el ojito y por qué la mano? Porque estas son visibles, pero a la vez también son palpables. Al tener contenido sólido, va a haber una modificación del relieve y de la consistencia, que va a ser posible palpar. Primero vamos a revisar las pápulas y las placas que tienden a confundirse. Ambas lesiones son lesiones, como vemos acá, superficiales, em, que van a estar afectando el estrato epidérmico o dérmico o incluso ambos. La diferencia es que las pápulas miden menos de 1 centímetro. Aquí, por ejemplo, vemos estas pápulas umbilicadas que son del molusco contagioso. Aquí tenemos las verrugas vulgares que van a estar en el dorso de la mano por PPH. Y aquí tenemos ciertas placas que, por ejemplo, van a medir más de 1 centímetro. Esa es la principal diferencia con las pápulas. Como vemos, hay una mayor extensión. Y tenemos aquí placas en el eczema numular y aquí tenemos placas eritematodo-descamativas que son características de la psoriasis. Luego vamos a diferenciar los nódulos y los tumores, que también tienden a confundirse mucho. Tenemos que ambas son lesiones más profundas. ¿Por qué? Porque van a estar llegando incluso al tejido subcutáneo o hipodermis, y pueden involucrar a la dermis también o a la epidermis, pero lo importante es que van a estar alterando, perdón, la hipodermis. ¿Cuál es la diferencia? Su tamaño. ¿Por qué? Porque los nódulos miden de 0,5 a 2 centímetros y los tumores más de 2 centímetros. Acá tenemos entonces una foto que nos va a mostrar los nódulos. En verdad, como que más que verlos, estos se palpan. Por eso es que puse acá primero la mano antes del ojo. Se palpan porque son como duros y a la vista, por ejemplo, no se ven mucho, así como para diferenciarlo. Aquí tenemos múltiples nódulos de una patología denominada eritema nodoso. Y los tumores, recordar que pueden ser benignos o malignos. Aquí tenemos el hemangioma de la infancia, que es un tumor benigno vascular, y tenemos que un subtipo de tumor es el quiste. ¿Por qué un subtipo? Porque puede tener eh, contenido semisólido o un poco líquido y va a ser esférico, pero al final es un tumor, corresponde a la definición de tumor. Luego tenemos las vegetaciones, que son excrescencias que van a estar en la dermis o en la epidermis. Acá vamos a encontrar piel queratinizada o mucosa. Tienen forma como de coliflor, por decirlo así, son filiformes o levantadas y son características del BPH que va a generar los condilomas acuminados. El abón, vulgarmente denominado roncha, es una placa que va a tener eritema y va a tener edema de la dermis superficial. Lo importante es saber que el abono roncha va a tener una evolución fugaz que va a resolverse en menos de 24 horas. Eso en verdad es lo que ocurre con mayor frecuencia, que los abones desaparezcan en menos de 24 horas, y eso sería preferentemente lo que ocurre en el caso de que el paciente tuviera una urticaria. Ahora, si nos encontramos con un paciente que nos cuenta que tiene estas ronchitas y persisten por más de 24 horas, siempre y cuando sean abones, estaríamos pensando más que en una urticaria, en una vasculitis. Una urticaria por vasculitis específicamente. Y lo otro que podemos dar cuenta es que tiene un halo eritematoso y un centro pálido, y es característico de la urticaria. Y el comedón, que lo vamos a revisar en el siguiente video, que hace referencia al tapón de queratina que obstruye el folículo piloso. Las lesiones elementales primarias de contenido líquido, tenemos tres principalmente. La vesícula, que vamos a encontrar que son pelotitas que tienen como agua dentro. Esta es muy característica del herpes zóster. Vamos a encontrar que eso hay una base eritematosa, donde sobre ella vamos a encontrar múltiples vesículas agrupadas. Y las vesículas miden 1 centímetro. La ampolla mide más de 2 centímetros, ¿ya? Y la pústula es lo mismo, pero hay que diferenciarla de las otras porque esta tiene un contenido purulento desde el inicio. Y por ejemplo, aquí vemos la foliculitis. Esta, al igual que en los otros casos, se pueden tanto ver como palpar. Bueno, y esas serían las lesiones elementales primarias. Ya revisamos las tres. Para seguir tenemos las lesiones elementales secundarias, que como dijimos anteriormente, son aquellas que surgen a partir de piel que ya está alterada. Se desarrollan a partir de lesiones elementales primarias. Dentro de ellas encontramos dos grandes subtipos. Primero tenemos el permanente y el transitorio. El que primero vamos a revisar son las lesiones elementales secundarias permanentes, que justamente son las que tienen más y son justamente todas estas que vemos en la tabla a la derecha. Para comenzar a grandes rasgos, lo primero que tenemos que saber diferenciar es una úlcera de una erosión, porque se tienden a confundir mucho, ya que ambas son
pérdida como que se definen como pérdida de la continuidad de la piel, solo que la úlcera es mucho más profunda que la erosión como vemos en esta imagen. La excoriación también es pérdida de la continuidad, solo que hay que tener en claro que es como una respuesta ante un estímulo de rascado persistente. Eso principalmente. Después tenemos las lesiones elementales secundarias permanentes, la liquenificación, que es un proceso más bien crónico, que después vamos a revisar con más detalle. La fisura, que también es una pérdida de continuidad, pero va a ser delgada y lineal. La atrofia, que es una depresión de la piel. Y tenemos una cicatriz hipertrófica que se denomina queloide, que va a ser permanente, que después también vamos a revisar mejor. Dentro de las lesiones elementales secundarias transitorias tenemos solo tres: las escamas, la cicatriz normal y la costra. La escama hay que saber diferenciarla de la costra porque la escama se va a desprender sola, a diferencia de la costra que no lo va a poder hacer. Y bueno, la cicatriz normal, que también vamos a revisar de mejor forma más adelante. Partiendo por esto, tenemos la definición de erosión, que como dije anteriormente, es una pérdida de continuidad más bien superficial, a diferencia de la úlcera. ¿Por qué tan superficial? Va a estar afectando la epidermis. Va a ser una afectación parcial o total de ella, pero se va a limitar a la epidermis. Y por ello se resuelve sin cicatriz, porque es superficial. En cambio, la úlcera va a ser más profunda, no se va a limitar a la epidermis, sino que va a involucrar también a la dermis e incluso en algunos casos a la hipodermis. Por ello, al ser más profunda es que también es más complicada. Y la excoriación, que ya habíamos hablado que era una pérdida parcial de piel, cuya profundidad puede variar y va a ser secundaria al rascado o al roce de la piel. La esclerosis. La esclerosis hace referencia a esta foto que vemos acá, donde vemos las manos así como si fueran unos guantes llenos de agua, bien infladitos. Vamos a encontrar que esto se debe porque hay un aumento exagerado del colágeno que va a hacer que se pierda la movilidad de estos sectores, ¿ya? Y es muy característico de una patología reumática que se llama esclerodermia. Luego tenemos la liquenificación, que es resultado de un proceso crónico, donde vamos a encontrar un aumento del grosor y de la linealidad de la piel. Y la fisura, que ya habíamos hablado, que era delgada, que era lineal y iba a ser profunda y podía ser por trauma o cirrosis de la piel. Al final eran esas líneas que vemos acá. Y aquí pasamos a las lesiones elementales secundarias transitorias, donde tenemos las escamas y las costras, que ya habíamos hablado anteriormente, que para diferenciarlas había que pensar en si son transitorias, ver si se desprenden o no por sí mismas. Si es que lo logran hacer, son escamas, bien características de la psoriasis, las placas eritemato-escamosas o eritemato-escamativas, o si no, si es que no se puede desprender por sí misma, hay que pensar en una costra, como aquí vemos la costra melicérica, que es bien característica del impétigo. Para pasar a las otras lesiones elementales secundarias transitorias, tenemos las cicatrices. Es importante saber que las cicatrices en sí se dividen en cuatro: las normales, las atróficas, las exuberantes tipo hipertróficas y las queloides. Dentro de estas, las atróficas y las queloides son permanentes. En cambio, la hipertrófica y la normal van a ser transitorias. Primero, hay como que importa mucho, es de gran relevancia el poder diferenciar una cicatriz hipertrófica de un queloide. ¿Cuáles son sus diferencias? La cicatriz hipertrófica no va a sobrepasar los límites y, como vemos en esta imagen, está bien delimitada ese lugar y además que es transitoria, tal cual como dice aquí, tiende a la resolución a los 2 años. En cambio, el queloide, como vemos acá, vamos a encontrar que tiene un mayor compromiso con una mayor extensión en el área y además va a crecer progresivamente, va a ser permanente y no deben extirparse. ¿Por qué no deben extirparse si tienen este gran componente estético detrás de ellos? Porque se ha descubierto que múltiples pacientes que han sido sometidos a una extirpación del queloide en verdad tienden mucho a la recidiva y empeora como su evolución. Entonces es mejor dejarlos ahí. Y tenemos la cicatriz normal, que como dijimos era transitoria, y como que la definición de normal acepta como que sea una fina línea del mismo color que la piel o incluso un poquito más roja. Y la cicatriz atrófica, que es la que vemos acá, que es la depresión de la piel. En esta imagen vemos cicatrices que son posteriores a la traumatización de las lesiones del acné, como cuando las personas se revientan las espinillas y quedan estas cicatrices. Son invitaciones no hacerlo.
Aquí tenemos un pequeño resumen de las lesiones elementales secundarias, junto con los tipos de cicatrices que habíamos visto. Eso principalmente. Dentro de las lesiones vasculares, tenemos que más que palpables, son visibles, por eso el ojito acá. Y tenemos acá el eritema primero, que puede ser localizado o generalizado. Dentro del eritema localizado tenemos varios como ejemplos. Quise poner como los más característicos la mariposa lúpica o eritema malar, que va a respetar el surco nasogeniano. Y tenemos el eritema en heliotrópico, que se va a limitar a esta zona ocular, que es muy característico de la dermatomiositis. Y por otro lado tenemos el eritema generalizado, donde puse un tipo en específico que se denomina eritrodermia, que es cuando hay eritema en más del 75% de la superficie corporal. Y en los tipos de púrpura tenemos las petequias, que es la imagen superior, donde vemos hemorragias puntiformes, o equimosis, que vamos a ver hemorragias más profundas, que van a ser como en placa, y son debido al trauma. Por otro lado tenemos otras manchas vasculares, como el nebus flamius, que es lo que vemos acá y vamos a revisar más adelante, que hace referencia a un tipo de malformación vascular. Los angiomas, en este caso en específico, es el hemangioma de la infancia, un tumor benigno vascular. Las telangiectasias que vemos acá, que son vasos de la dermis que van a estar vasodilatados, entonces se van a poder ver, y al momento de presionarlos van a desaparecer. Y luego, si retiramos la presión, van a volver a aparecer. Y los puntos rubí, que hacen referencia a vasodilataciones que son permanentes y puntiformes, y que se van a ver con mayor frecuencia en personas de tez blanca. Las lesiones vasculares de la infancia. Tenemos principalmente esta clasificación, que es la clasificación de las anomalías vasculares de la infancia, que es por la ISVA. Lo divide en dos grandes grupos, en tumores vasculares y en malformaciones vasculares. Dentro de los tumores vasculares tenemos todos estos que vemos acá, sin embargo, el más frecuente es el hemangioma de la infancia, ¿ya? Que es el que vemos aquí. Y dentro de las malformaciones vasculares, estas se subdividen en las de flujo lento, donde tenemos capilares, venosas, linfáticas, de flujo rápido, que como podemos ver son aquellas que van a estar comprometiendo, sí o sí tienen que tener el compromiso de algún componente arterial. Por ejemplo, tenemos de flujo rápido arterial, fístula arteriovenosa, malformación arteriovenosa. Y como vemos, todas ellas incluyen en cierto punto el componente arterial para ser de flujo rápido. Y por último tenemos las combinadas. Cabe destacar que las dos imágenes de abajo, que corresponden al nebus flamius y a la mancha color salmón, corresponden a malformaciones vasculares que vamos a revisar acorde, pasamos la diapositiva. Primero, hablar de los hemangiomas de la infancia, tumor vascular benigno muy frecuente, que vamos a encontrar no tanto en los recién nacidos, sino en los lactantes, ¿ya? ¿A qué corresponden? Corresponde a una proliferación benigna de células endoteliales de rápido crecimiento. La epidemiología dice que es más frecuente en la raza blanca, en el sexo femenino, y que si bien los recién nacidos la presentan, o sea, los niños nacen con esto, es más frecuente ver que no nazcan con esto y que luego lo desarrollen durante su primer año de vida, en un 10 o un 12%. Y hay ciertos factores de riesgo que se atribuyeron a esto, como por ejemplo el bajo peso al nacer, prematuridad, embarazos múltiples, edad materna avanzada, preeclampsia asociada, y además se dieron cuenta que aquellas embarazadas que habían sido sometidas a una biopsia de vellosidades coriónicas, había un mayor número de ellas que en las que se había desarrollado en sus niños esta patología en sí. En cuanto a la fisiopatología del hemangioma de la infancia, se podría decir que dentro de las causas estas no están esclarecidas totalmente. Sin embargo, a lo largo de los años se han estado estudiando estas posibles causas y se han centrado principalmente en dos. La primera habla de que las células del hemangioma tienen un origen trofoblástico. ¿Por qué piensan esto? Porque estas células del hemangioma, al compararlas con células placentarias, se dieron cuenta que tenían una similitud enorme. ¿Qué tan enorme? Se encontraron que tenían muchos marcadores moleculares compartidos. Por ejemplo, el más importante era el del GLUT1, que después vamos a hablar de por qué es tan importante de manera diagnóstica. Pero también están los otros, el antígeno de Lewis, merosina, el receptor Fc gamma, etc. Por otra parte, la otra teoría como más aceptada podría ser que tuvieran un origen a partir de las células precursoras del endotelio, ya que estas células tendrían esta capacidad de poder generar vasculogénesis y angiogénesis debido al aumento que tendrían de estas dos
estos dos mediadores que tenemos acá, que son proangiogénicos. Y lo que vemos acá es que comienza con un arresto de progenitores circulantes, ya sea por alguna de estas dos causas, o incluso podrían ser ambas causas sumadas, que van a producir esto, el arresto de progenitores circulantes. Luego habría una división rápida de las células endoteliales que nos llevaría a la formación de estructuras que van a ser similares a los capilares, para que luego existiera una muerte celular lenta y luego sustitución por tejido adiposo. Lo que pasa es que cuando está el hemangioma nosotros lo vamos a ver así, como entre la división rápida y la formación de capilares como de estructuras parecidas o similares a los capilares. Pero luego a alguna edad empieza a involucionar y es cuando se empiezan a morir estas células de manera lenta y luego se comienza a sustituir por tejido adiposo. Esto lo podemos ver mejor entonces a nivel de la histopatología, donde también tenemos las 4 fases. Sin embargo, vamos a encontrar que la fase número 2, que es la proliferativa, que es donde comienza a desarrollarse toda esta patología en sí, tenemos que se encuentra al microscopio células endoteliales en división activa, que vamos a encontrar que van a estar formando lóbulos y capilares. Dentro de la parte final de la fase proliferativa, en conjunto con la involutiva, vamos a encontrar un aumento de mastocitos intersticiales. A partir de la fase involutiva hasta cuando está ya el tejido involucionado, vamos a encontrar dilatación de conductos, fibrosis estromal y aplanamiento endotelial. De todas formas, en cualquier etapa de un hemangioma en la infancia nos vamos a encontrar que el marcador GLUT1 va a estar positivo, y eso es súper importante al momento de ver la biopsia. Cuando correlacionamos la fisiopatología y la histopatología con la clínica, también podemos darnos cuenta que hay ciertas características clínicas que nos van a orientar según la fase en la que estamos, según la etapa del hemangioma. Por ejemplo, encontramos que es súper poco frecuente que estén presentes estos hemangiomas al momento de nacer. De hecho, lo normal es que no estén o que haya una lesión precursora, es decir, que estén poco desarrollados. Y que luego comiencen su fase proliferativa, luego de la primera semana de vida hasta incluso los 6 meses, donde comienza a haber esta división activa de las células endoteliales y vamos a encontrar un gran crecimiento. Luego llega la fase de estabilización hasta llegar a la fase de involución, que va a ser alrededor del primer año de vida, donde comienza a haber una involución espontánea, donde veíamos que había muerte celular lenta y sustitución de tejido. Sin embargo, esta involución puede ser completa o puede ser residual. Cuando es residual pueden quedar telangiectasias, cicatrices atróficas, hipo o hiperpigmentación e incluso tejido adiposo. Y la localización más frecuente es en la cabeza y en el cuello. De hecho, se lleva como el 80% de los casos, pero también pueden estar presentes en el tronco o en extremidades. En la clínica también podemos distinguir distintos tipos de hemangioma según la clasificación que tengamos. La primera que vamos a revisar corresponde a la clasificación de los hemangiomas según la ubicación de las células endoteliales. Aquí tenemos que se van a estar dividiendo en superficiales, profundos y mixtos, siendo los más frecuentes los superficiales. Cuando hablamos de los superficiales, encontramos que estas células endoteliales, todo este crecimiento vascular benigno, va a estar en la dermis superficial. Su aspecto va a ser como de frambuesa, va a ser poco compresible y va a ser lobulado. En la fase proliferativa va a tener un color rojo brillante, a diferencia de cuando esté en una fase ya involutiva que adquiere como un color más púrpura. Y lo importante es que tienen una involución completa, a diferencia de los hemangiomas de la infancia de tipo profundo, donde vamos a encontrar que van a dejar secuelas fibroadiposas, que van a estar ubicados en la dermis profunda y o tejido celular subcutáneo, y su color generalmente va a ser más azul, violáceo, va a tener consistencia gomosa y va a ser compresible. Y los mixtos tienen características mezcladas, obviamente. En cuanto a la clasificación según distribución, encontramos ciertos hemangiomas focales, que van a ser lesiones puntuales, como la que vemos aquí. También tenemos hemangiomas segmentarios, que vamos a encontrar que van a estar comprometiendo un segmento corporal en mayor extensión, son los que tienen más complicaciones, y los multifocales, que son lesiones focales, pero que abarcan más de un segmento corporal. Si bien los hemangiomas de la infancia son tumores vasculares que son benignos, eso no quiere decir que debemos despreocuparnos de ellos. ¿Por qué? Porque hay ciertos hemangiomas de la infancia que van a estar ligados a ciertas complicaciones que sí nos interesan como médicos. Acá es súper importante, de hecho es imprescindible,
conocer ciertas complicaciones de acuerdo a la ubicación que tengan ciertos tumores. Por ejemplo, si tenemos un hemangioma de la infancia en localización periocular, debemos tener y hacer hincapié en que debe tener supervisión mensual por oftalmólogo pediátrico. ¿Por qué esto? Porque nos puede llevar a ciertas repercusiones como una lesión del nervio óptico, a vicios de refracción que van a desarrollar una consecuente ambliopía en el recién nacido lactante, y además, si es que son de gran tamaño, se debe pedir una resonancia para evaluar si se está comprimiendo el nervio óptico o no. Cuando están ubicados en el conducto auditivo, vamos a encontrar que pueden generar hipoacusia u otitis a repetición, por lo que requieren también de una evaluación periódica, pero obviamente esta vez por otorrino. Cuando tienen una ubicación parotidia, nos pueden llevar a una deformación de la mandíbula, pueden alterar la funcionalidad del nervio facial y pueden ocluir también el conducto auditivo externo. Cuando están localizados en la barba y el cuello, hay que tener ojo. Hay que tener mucho ojo, sobre todo si el paciente llega con una clínica como estridor, afonía y tos. ¿Por qué? Porque estos hemangiomas en sí están frecuentemente más asociados a desarrollar hemangiomas subglóticos. Entonces, como que tenemos que tener ojo con eso, porque podría interferir con la respiración del paciente. Y por eso es que hay que hacer un control con laringoscopía de manera periódica también. Si tenemos hemangiomas que son segmentarios faciales, hay que pensar en un síndrome en específico, el cual se denomina fases, en el cual vamos a encontrar defectos de la fosa posterior, hemangiomas, anomalías arteriales, coartación de la aorta, anomalías oculares y el rafe abdominal supraumbilical. Eso quiere decir el síndrome fases. Cuando nos encontramos frente a múltiples hemangiomas de la infancia, hay que ver si es una hemangiomatosis neonatal benigna o difusa. También se ha visto que hay una correlación entre que cuando hay 5 o más hemangiomas de la infancia, es muy probable que haya un hemangioma que esté comprometiendo el hígado, ¿ya? Y eso se puede evaluar mediante ecografía. Y también se ha descrito que hay que evaluar la función tiroidea porque podría generarse un hipotiroidismo en estos casos. Cuando encontramos estos tumores vasculares en una posición lumbosacra y o perianal, nos encontramos con un síndrome característico que se denomina lumbar, donde encontramos hemangioma del cuerpo bajo, anomalías urogenitales, ulceraciones, mielopatía, deformidades óseas, malformaciones anorrectales, anomalías arteriales y renales. ¿Qué se hace en estos casos? Se pide una ecografía de médula lumbosacra antes de los 3 a 6 meses, porque ahí no se tiene osificación. Luego de ese tiempo, ocurre la osificación en estos pacientes, entonces ahí si es que pasó ese tiempo, se debe recurrir mejor a una resonancia en vez de una ecografía. El estudio, generalmente el diagnóstico es clínico, basta con eso, pero en algunos casos se deben solicitar ciertos exámenes imagenológicos. Por ejemplo, la ecografía en el caso de tener hemangiomas que sean profundos, que sean viscerales, o en el caso de que estén complicados se pide para seguimiento. Para el síndrome fases también se pide ecografía y para el lumbar también, pero recordando que antes de los 3 a 6 meses, antes de la osificación, se pide ecografía. En el otro caso, en el que ya se haya realizado la osificación, ya haya ocurrido, se pide una resonancia. La resonancia también se ocupa para evaluar la extensión de los hemangiomas y si es que hay tumores vasculares atípicos. ¿Cuáles son los tumores vasculares atípicos? Cualquiera menos el hemangioma de la infancia, recordando toda esa tablita del principio. La TC se pide para determinar la extensión y la repercusión ósea cuando hay, y la biopsia generalmente no se pide, pero es la que da el diagnóstico definitivo como tal del hemangioma de la infancia, porque dentro de los tumores vasculares el único que tiene marcador GLUT1 positivo es el hemangioma de la infancia. Tratamiento. En cuanto al tratamiento, encontramos que la pelea, por decirlo así, está entre los corticoides orales y el propanolol, ¿ya? Sin embargo, el primer lugar se lo lleva el propanolol. ¿Por qué? Porque los corticoides orales van a estar teniendo varios efectos adversos, ya que pueden dañar la salud del paciente. La dosis que se da cuando se dan los corticoides orales es de 2 a 5 miligramos por kilogramo de prednisona al día. Y lo otro es que solo van a estar ejerciendo como su función durante la fase proliferativa. En cambio, el propanolol, que se da en estas dosis, va a tener varias funciones. Primero, tiene un perfil mucho más seguro que el de los corticoides orales. Segundo, si bien actúa en la fase proliferativa, también va a estar actuando en la fase de involución, porque van a estar inhibiendo el crecimiento del tumor
y además van a estar adelantando, acelerando el proceso de la involución, lo cual es súper importante. Esto se explica porque va a haber menor liberación de óxido nítrico, lo que va a llevar a una vasoconstricción, se van a inhibir los factores proangiogénicos y va a inducir la apoptosis de células endoteliales. Entonces, todas estas como características hacen al propanolol el fármaco de primera línea ante estos casos. Sin embargo, en casos de que sean hemangiomas de la infancia pequeños y focales, basta con timolol tópico al 0,5%, ¿ya? Y estas dos opciones, de la vincristina y el interferón alfa, se utilizan principalmente cuando no responden a las terapias convencionales, que son estas dos que hablamos anteriormente. Y ahí están las dosis por si alguien gusta revisarlas. Las malformaciones vasculares. ¿Qué son? Las malformaciones vasculares son el principal diagnóstico diferencial de los tumores vasculares, sobre todo el hemangioma de la infancia. A diferencia de los anteriores, acá no hay una proliferación, acá hay una alteración en la morfogénesis vascular. ¿Por qué? Porque hay una falla en los mecanismos reguladores de la vasculogénesis. En cuanto a la epidemiología, también encontramos ciertas diferencias, porque acá vamos a encontrar que no hay diferencia entre sexo y raza, y además la mayoría corresponden a malformaciones vasculares venosas, 2/3 de ellas. Hay ciertos factores de riesgo asociados a ellas, como por ejemplo ciertas mutaciones esporádicas que se han descubierto, también que hay factor familiar hereditario, y además que pueden crecer en base a cierta exposición a ciertos factores como son los traumatismos, cambios en la presión de la sangre, la linfa, procesos infecciosos o cambios hormonales. En cuanto a la etiopatogenia, se ha visto que hay varias mutaciones que se desarrollan con estas malformaciones vasculares, todas las que vemos acá. En cuanto a la fisiopatología que se describe en las malformaciones vasculares, se ha encontrado que hay un aumento de ciertos agentes proangiogénicos, que son todos los que vemos acá en esta tabla. Además, encontramos que aumenta el TIE2, el cual va a reaccionar con la angiopoietina 1 y la angiopoietina 2. Acá se tienen diferentes acciones, por ejemplo, en la 1 va a lograr la diferenciación de las células mesenquimales a pericitos y células musculares lisas, llevando una remodelación, y la angiopoietina 2 esto lo hace solo si es que hay presencia de esta sustancia, ya que efectivamente se ve porque está aumentada en esta patología. Entonces, esto va a predisponer a que haya una remodelación de los vasos sanguíneos, generando esta alteración en la vasculogénesis y una alteración en la modulación neurológica vascular. Por otro lado, se ha visto que hay ausencia de GRK2 en el endotelio. ¿Qué pasa cuando incluso solo disminuye los niveles de esto? Se altera la liberación del TGF-beta, que es un modulador o señalizador de angiogénesis. Entonces va a llevar a que los vasos sean inmaduros y sean más susceptibles a desarrollar una malformación vascular. Por otro lado, se ha visto que disminuyen los neuroreceptores en ciertas partes de estos vasos sanguíneos, lo que genera una inervación autonómica deficiente. Por ejemplo, cuando son malformaciones vasculares venosas, se ve que hay una inervación autonómica deficiente del plexo venular postcapilar, y en las malformaciones arteriovenosas se ve una inervación autonómica deficiente a nivel de los esfínteres precapilares. Y esto explicado porque hay una menor densidad de neuroreceptores que las que hay normalmente cuando no existe malformación vascular. Entonces, a fin de cuentas, lo que encontramos es que cuando hay una falla en la inervación autonómica de ciertas partes de los vasos sanguíneos, sumado a que hay una alteración de la modulación neurogénica vascular, vamos a desarrollar una ectasia vascular, lo que nos va a llevar a un aumento del diámetro vascular, generando una hipertrofia. Tenemos dos principalmente, la mancha color salmón, también denominada Nevus flammeus neonatorum, que es la que vemos acá como picada de cigüeña, también se le llama así, es una malformación venular congénita que tiene predilección por la línea media, eso es súper importante. Sus localizaciones más frecuentes corresponden a nuca, glabela, párpados, ¿ya? Es una mácula bien delimitada de color rosado, autosómica dominante que no tiene tratamiento, a diferencia del Nevus flammeus o mancha vinoportu, que encontramos que persiste en la vida adulta, se asocia a otros síndromes, siempre se debe derivar para tratar con láser, y encontramos que generalmente es unilateral y metamérica. Y estos son como algunos de los síndromes asociados a Nevus flammeus. Y para cerrar, encontramos esta tabla que es para que nos permite observar cuáles son las diferencias más notorias entre los hemangiomas de la infancia versus las malformaciones vasculares. ¿Cuáles son?
están presentes en el nacimiento. Si es que hay una lesión así que está presente en el nacimiento, primero hay que pensar en una malformación vascular. El hemangioma infantil se desarrolla después de nacer, dentro del primer año de vida. Si es que hay lesión precursora o no. En la malformación vascular decimos que no porque nacen con esto, entonces no hay como una lesión antes de esa, se nace con la lesión. En cambio, en el hemangioma infantil sí puede nacer con una lesión precursora, pero no es la mayoría de los casos, solo en el 30%. La incidencia mayor en el sexo femenino, aquí es lo mismo, y además que acá hay otros factores de riesgo de los que ya conversamos anteriormente, que se asocian más o son más factores de riesgo que hacen más prevalente a esta población a desarrollar esta patología en sí. Acá si hay proliferación de células endoteliales, acá no hay, acá hay solo una alteración de la vasculogénesis. Acá hay involución en el hemangioma infantil y suele mejorar, en cambio la malformación vascular persiste. En la inmunistoquímica es importante, ya lo hablamos harto, que tienen el marcador GLUT1 positivo. Entonces ahora nos vamos con las preguntas. La primera dice, recién nacido con una lesión macular de 2 centímetros, eritematosa, de color homogéneo y bordes bien definidos de la zona occipital media. Al examen físico no se aprecian signos inflamatorios. El diagnóstico más probable es mancha salmón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene los bordes bien definidos y está en la zona occipital media. Y además que un recién nacido. Al nacer con esto, nos debe hacer pensar en una malformación vascular. O sea, ahí eliminamos el hemangioma y nos quedaría la diferencia entre Nevus flammeus y mancha salmón. Y por la ubicación nos vamos por mancha salmón. Un lactante de 3 meses presenta desde hace un mes una lesión roja en el labio superior que ha ido creciendo rápidamente hasta ser de 2 centímetros, solo levantada, de color rojo intenso, sin signos inflamatorios. El diagnóstico más probable es, y aquí la respuesta es hemangioma. ¿Por qué? Porque es un lactante que ya tiene 3 meses y comienza a crecer rápidamente, o sea, estamos en plena fase proliferativa del hemangioma, de color rojo intenso, por eso principalmente. No pueden ser malformaciones vasculares porque hubiese nacido con ellas. Acá la empezó a presentar hace un mes. Y la última, un recién nacido presenta una mácula eritematoviolacia que compromete la frente, mejilla y zona periocular izquierda sin sobrepasar la línea media. El diagnóstico más probable es, y aquí nos vamos por Nevus flammeus. ¿Por qué? Porque es un recién nacido, así que es una malformación vascular y además que nos habla que no debe sobrepasar la línea media y hay que recordar esa predilección que tienen estas lesiones del Nevus flammeus que van a estar solo de manera unilateral. Bueno, y para terminar, estas son las fuentes de las que me basé para hacer esta presentación. Espero que haya sido útil.